Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más a uno de nuestros foros. El día de hoy estaremos hablando del origen de las fallas que ha tenido el sector eléctrico, sus apagones que hemos estado viendo desde hace algunos días. Nos acompaña Gilberto Sánchez. Él es parte de ANES, ha sido asesor de regulación en el sector energético, participa en el programa especial de transmisión de energía de la CENER, es uno de los principales expertos en cuanto a lo que se puede hablar del tema. También nos acompaña David Gutiérrez, ingeniero en energías renovables, encargado gerente de la marca Victron, estos equipos que son los principales en cuanto a, se puede hablar de baterías, backups, todo lo que tiene que ver con la transición a baterías de nuestro sector fotovoltaico, pues Victron es uno de los principales participantes en ese aspecto. Y por eso el día de hoy ellos nos acompañan. También su servidor, Oscar Reyes, ya participante en este sector desde hace más de 10 años, en Crunch desde hace ya de 5, soy gerente de equipo de ingeniería y soporte técnico y es un gusto que nos puedan acompañar hoy a conocer todo este tipo de temas que se están dando en este momento y las oportunidades de negocio que están saliendo y que creo que podríamos estar aprovechando pues para ampliar las soluciones que podemos ofrecer en nuestros negocios, ¿vale? Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra, Gilberto. Explícanos un poco aquí del origen de por qué está pasando todo esto, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, David, Oscar, y a todos los que nos están acompañando en este webinar. Es un tema que últimamente ha cobrado mucha relevancia, es un tema que ya de tiempo atrás se venía advirtiendo, desde el 2018 se venía planteando, tuvimos una situación ahí en diciembre, de un 28 de diciembre, donde tuvimos un tema de un apagón mayor que lo que sucedió el martes 7 de mayo. No sé si recuerden aquel apagón que tuvimos donde se sale un eólico y luego se nos va casi un cuarto del país, ¿no? Tuvimos un apagón muy grande, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede presentar, hay que ser claros, ¿no? Todos los sistemas eléctricos en el mundo son susceptibles a que tengan un blackout, ¿sí? Esto no es un tema que sea nada más para ciertos países, etcétera, ¿no? Todos los sistemas son susceptibles a fallas y va a depender mucho de muchas situaciones, ¿no? Lo que tenemos... Ahorita se está mencionando mucho que es por la demanda de que hace mucho calor y todos están encendiendo sus cargas. Es lo que más he estado escuchando de que pues, es el origen de las fallas, pero a ver qué nos puedes comentar, ¿no? Va, ahorita llegamos a ese tema. Primero lo quiero poner aquí en contexto, cómo operan los sistemas eléctricos, ¿no? No sé si por ahí tenemos la página del SENACE para obtener en contexto, si la pueden compartir, que la pudiéramos ver. No sé si la puedan proyectar. Ok, voy a compartirlo. Mientras la compartes, voy explicando, ¿no? ¿Cómo funcionan los sistemas eléctricos en el mundo? Habitualmente fueron diseñados para tener de un lado la generación y de otro lado la carga, ¿no? Las grandes centrales eléctricas generando energía operadas por un operador del sistema eléctrico, en este caso en México es el SENACE, y llevando la energía a los usuarios a través de los transportistas o de los distribuidores, llámese CFE. Entonces, este operador de la red lo que va haciendo es que todos los días hace un pronóstico de la demanda que va a tener al día siguiente por horas, ¿no? Y entonces, vamos a ponerlo así como un contexto de un partido de fútbol, ¿no? Y entonces, este operador del sistema eléctrico, digamos que es el entrenador, y dice, bueno, pues tengo 90 minutos de juego y voy a empezar a ver, el juego va a empezar de cierta manera y así, ¿no? Entonces va haciendo sus proyecciones de la demanda que va a tener esperada en cada una de esas horas. Y entonces voltea a ver y dice, ok, tengo disponible este tipo de generación. A tal hora voy a estar despachando esta y así sucesivamente, ¿no? Durante la noche tenemos generación a lo mejor de ciclos combinados, turboeléctricas, y podemos tener algún pronóstico de generación con eólicas que hayan presentado y dice voy a disponer tanto de eólicas. Cuando empiece el día y que empiece a subir la demanda, voy a tener la generación fotovoltaica
que tengo un pronóstico según las condiciones climatológicas y voy a ir metiendo la generación que necesite, ¿no? Para esto hay un concepto que se conocen como las reservas rodantes. ¿Qué son las reservas rodantes? Volviendo al ejemplo, son los jugadores que tengo en la banca, ¿sí? Y yo tengo jugadores aquí en la banca disponibles para ir entrando y entonces va pasando el tiempo y voy diciéndole, ¿sabes qué? Tú ya ponte a calentar y tú ya ponte a calentar y cuando veo que va a llegar, ahora sí hay que cerrar todo con todo el juego porque ya está muy complicado, pues a lo mejor mando a toda la banca a calentar y tenerla lista para que empiecen a entrar de cambio, ¿no? Esto mismo sucede con estas centrales eléctricas que se conocen como reservas rodantes. No hay reservas rodantes de 15 minutos, de 30 minutos, donde yo los voy poniendo y los voy metiendo dependiendo de se vaya teniendo. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Últimamente estamos viendo que casi no hay jugadores en la banca, ¿sí? Que tenemos muy poco margen de reserva rodante. Y entonces, como va incrementando la demanda, se nos va bajando la posibilidad y el entrenador voltea a ver a la banca y dice, ¿a quién meto? Ya no me quedan jugadores para meter. Y es cuando llegamos a los problemas de estados de alerta y luego de emergencia. Cuando el entrenador voltea y dice, ya nomás me quedan 2 jugadores de cambio y los de adentro ya están cansados, no pueden con el juego, ¿a quién voy a meter? Entonces, eso es lo que está pasando, para ponerlo así en contexto. Entonces, tuvimos el día 7 de marzo un tema. Teníamos tan poquito margen de reserva rodante que el sistema estaba en un estado de alerta, de alerta, antes de entrar a un tema de emergencia, donde ya se empezaban a bajar los niveles y falla un jugador. ¿Sí? Se lesiona un jugador. Vamos a decir, una central eléctrica de ciclo combinado en Tamaulipas deja de funcionar por alguna situación mecánica, por algún problema que tuvo y se desconecta. Ese bajón que tuvo hace que los valores de operación del sistema eléctrico, llámese tensión y frecuencia, se empiecen a variar. Al faltar generación, la frecuencia se empieza a detener. Entonces, aquí es donde el SENACE, el operador de la red, empieza a tomar acciones remediales. ¿Qué son acciones remediales? Algunas de ellas son tiro de carga o meter más generación, ¿no? Dependiendo de cómo lo tenga el previsto. Estas acciones remediales que les comento son tiro de carga y entonces ellos empiezan a ver y le llaman tiros de carga rotativo y empiezan a buscar cómo empezar a tirar algunas cargas para que se nivele la tensión y la frecuencia. En ese lapso de una hora empezó a suceder que se salieron otras centrales eléctricas. Probablemente fueron porque los valores de frecuencia no estaban dentro de los rangos permitidos de estas y hacen que se salgan otras centrales. Y entonces empieza a ser mayúsculo el problema, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí el operador de la red pues tiene que empezar a tirar más carga y así sucesivamente y empezar a ver qué tiene disponible para poder poner a generación. Pero la generación no es inmediata, o sea, no puedes poner de decir, oye, ¿sabes qué? Necesito ahorita 100 megas más, 200 megas más. Ah, préndela y arranca. No, o sea, los sistemas de generación de potencia requieren cierto tiempo, por eso se llaman reservas rodantes de 30 minutos, de 15 minutos, y es el tiempo que requieren para ellos poder disponer de ciertos recursos. Entonces, hoy en día uno de los retos que tenemos o de lo que dejamos de saber antes del 18, antes del 18 el SENACE nos publicaba un reporte semanal de la indisponibilidad de los activos de generación. ¿Qué era esto? Decir, oye, ¿sabes qué? Hay tantos megas disponibles y tenemos tantos megas que no van a poder entrar en esta semana por temas de mantenimiento, por temas de descompostura, por temas de pronósticos de generación, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos eso. Hoy actualmente tenemos alrededor de 87,000 megawatts de capacidad disponible para generar en el sistema eléctrico nacional. Y estamos llegando a demandas de 53, 54, 52 fue el año pasado la máxima. Ahorita ya llegamos a 52 los días pasados, etcétera, ¿no? El problema es que no podemos disponer de esos 87, ¿no? Y que no conocemos qué está pasando realmente con esos 87. Dale. Hay una pregunta, Gilberto. De estos 87,000 megawatts disponibles, ¿está considerado lo solar y eólico? Exactamente, es todo la potencia disponible, ¿sí? Ese es el máximo que podríamos generar, digamos, en un instante si todo estuviera disponible. Tu pregunta va haciendo alusión. Bueno, el solar funciona de las 8 de la mañana a las 8 de la noche con trackers que podemos tener una generación, digamos, más cuadrada, no la campana que conocemos en sistemas fijos. El eólico tenemos una variabilidad. Para poner en contexto, la disponibilidad de fotovoltaicos es alrededor de 7 o 8 mil. De eólicos son como 15,000. Entonces ahí le estaríamos restando 21,000 que a lo mejor no podemos disponer de manera al 100% a las 9 de la noche. Entonces ya nos quedamos nada más con 60,000, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan estas matrices
que nos van generando ciertos problemas. Tenemos hidroeléctrica. Bueno, si las hidroeléctricas ahorita no hay agua por estar en sequías, en las presas, pues tampoco podemos ponerlas a disposición. Entonces, esto va haciendo que se nos reduzca la posibilidad de nosotros poner generación disponible. ¿Sí? Referente al tema del calor, que fue un tema, un argumento que dijeron por ahí, ¿no? Oye, es que tenemos una ola de calor y fue atípica. El argumento que daban ellos es que muchos de sus activos que entraban en mantenimiento entraron tarde al mantenimiento y que la ola de calor se anticipó. Por eso es que no estaban disponibles. Ellos prevían que estas altas temperaturas llegaran a partir de mediados de junio, julio y agosto, y no en mayo. Sin embargo, en nuestra región, por ejemplo, que yo estoy en la zona norte, en Coahuila, los meses más calientes del año son mayo y agosto. ¿Sí? Entonces, este argumento yo no le doy pues, mucho sustento, ¿no? Viene del lado de la generación y de por qué había una disponibilidad de activos. Del otro lado, del lado de la carga, al haber una contingencia de una ola de calor, pues incrementa la demanda. El cambio climático nos está impactando. Desde el año pasado ya tuvimos un incremento de la demanda del lado de los usuarios que está requiriendo más generación de energía. Sin embargo, pues ahí están los pronósticos, ¿no? El SENACE debe de ir previendo cómo atender esas demandas. Sí, Oscar, no sé, ahí si me ibas a preguntar algo que te vi como... Sí, entonces tenemos 60 disponibles para poder atender una carga por las noches, por lo que entiendo aproximadamente. Podría Y ser si no nosotros tuviéramos... andamos en los 53, 54 megawatts en cargas. O sea, tenemos, como tú lo mencionaste, esos reservas rodantes son aproximadamente solo como 6 megawatts. Si estuvieran disponibles. O sea, porque si están en mantenimiento, si no están funcionando, etcétera, ¿no? De esos 15,000 que quitamos de eólico, a lo mejor algunos pueden estar al 50%, al 60%. En la noche, por lo general, el viento sopla más. Entonces, tenemos una mejor disponibilidad en el eólico, ¿verdad? No quitaríamos esos 15,000, pero Ok. pudiera ser factible que no estuvieran, ¿verdad? También, si no sopla el viento, pues no están. Esto se podría considerar ya una situación grave. Mira, sí en el sentido de que tenemos que estar conscientes de qué tenemos para generar. Y esta es la parte en la que a mí me gusta mucho tener y hablar y decir, tenemos que crear conciencia, ¿no? Si sabemos la realidad de cuánto se puede generar, nosotros como usuarios deberíamos de entender que no tenemos suficiente energía y entonces deberíamos de hacer un uso racional de la energía, que desafortunadamente eso no se da, ¿sí? Si hace más calor, prendemos más aires acondicionados, le bajamos la temperatura. Si sabemos que no hay suficiente energía, a lo mejor diríamos, vamos a concentrarnos en ciertas áreas y no prendemos toda la climatización. En temas regulatorios, la ley de la industria eléctrica se publica en el 2014 y se crea una figura que se llama demanda controlable, recurso de demanda controlable. Y esto era que usuarios pudieran poner a disposición parte de su demanda para reducirla cuando el SENACE lo requiriera y recibir un incentivo por esto, ¿no? Entonces vamos a decir que los centros comerciales, ¿no? Oye, necesito 200, 300 megas. Oye, centros comerciales, ¿sabes qué? Apaga tu climatización, ¿sí? Vamos a sacrificar la climatización ahorita y te voy a compensar económicamente, ¿sí? Va, oye, gran industria, tienes procesos que realmente no requieres tenerlos porque no te afectan en tu producción. Baja la demanda en lugar de que yo tire carga y te recompenso por eso. Eso no se dio y no lo hicieron, ¿sí? Y eso viene pendiente desde el 2014. Esta administración tampoco lo tomó en cuenta. Si hoy tuviéramos ese mecanismo del recurso de demanda controlable, sería muy diferente, porque el SENACE, en lugar de estar tirando carga, estaría hablándole a quienes pueden poner a disposición esa demanda y recibir una retribución. Pero no está, no es una herramienta que no tiene disponible el SENACE porque no se generó la regulación y no se tiene en el marco legal para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, son cosas que se quedaron pendientes y que desafortunadamente no tenemos forma de echar mano de ellas porque lleva un proceso ejecutarlas, ¿no? Y no, y me imagino que eso pues lleva su tiempo, ¿no? O sea, no es algo que puedas implementar de la noche a la mañana. Eh, Ha de tardar años, inclusive. Lo que yo veía en otros, no sé si esto tenga que ver también, eh,
el tema de, estás hablando como redes inteligentes donde puedes encender o apagar cargas a voluntad de la red, Sí, o mira, es otra cosa completamente diferente. mira, hoy en el mundo se habla de los recursos energéticos distribuidos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Nosotros que hacemos un análisis muy puntual de la evolución regulatoria que sucede en otros países, tenemos, por ejemplo, el IEEE 1547 en la versión 2018 y una versión 2020 que están ya por implementar algunos estados unos estados en Estados Unidos, válgame la redundancia, ¿no? ¿Esto qué dice? No solo hablamos de la generación dentro de los circuitos de distribución, también hablamos de sistemas de almacenamiento dentro de los circuitos de distribución y también hablamos de dispositivos que controlan la demanda y también hablamos de vehículos eléctricos o de electromovilidad que pueden poner energía a disposición de los centros de carga y una serie de cosas que vienen y que van a estar muy fuertes. Y también hablan mucho de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque todos estos dispositivos hoy sabemos que están conectados a Internet, que pueden ser vulnerables a ataques y que pudieran generar problemas, ¿no? Entonces, viendo este contexto, hoy todos estos mecanismos nos podrían ayudar a robustecer las redes. Sin embargo, si nosotros no hacemos un análisis puntual de lo que tenemos, de nuestros activos que están actualmente, no vamos a poder implementarlos. En México, las redes inteligentes, como está definido en la ley, abarcan desde la medición. Y este proceso del 2017 que se implementa la generación distribuida y que viene a ser ya un flujo de energía de manera bidireccional y un comportamiento muy diferente de los circuitos de distribución, porque ya no solo es una generación de un lado y una carga del otro lado, sino que ya también puede haber carga y generación intermedia que va a cambiar los valores, se dejó de hacer, ¿sí? Entonces, estas redes inteligentes en México no empezamos por el principio que era tener todo medido. ¿Para qué? Para saber ahora sí el comportamiento real y tener mucho más información. Entonces, en esa parte no se ha invertido en infraestructura para poder empezar a tener una red inteligente. En la parte de los recursos energéticos distribuidos, estos sistemas de almacenamiento instalados de manera local pueden fungir como controladores de demanda, ¿sí? Pero para yo amortizar mis inversiones, pues tendría que recibir una remuneración. Entonces, esto no se está dando. Si tuviéramos el recurso de demanda controlable y que me dijeran, oye, ¿sabes qué? Tu planta deja de consumirme 100 megas y entonces yo digo, echa a volar la batería, el sistema de almacenamiento que tengo ahí porque no lo voy a recuperar mi inversión por arbitraje como lo tenía diseñado, sino que ahorita lo voy a utilizar en otro recurso, que es el recurso de demanda controlable, tengo ese ingreso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se han dejado de hacer. Hoy en día tenemos en CONAMER el tema de las disposiciones, un proyecto de disposiciones administrativas de carácter general para sistemas de almacenamiento y empiezan a incorporar este tipo de soluciones de las que estamos hablando ahorita, pero se están quedando limitadas porque no están viendo hacia lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Estamos, por lo que entiendo, nos hace falta gran aporte en la infraestructura de nuestra red eléctrica. O sea, para llegar a esos puntos estamos muy lejos, que eso es lo que nos ayudaría a controlar mucho mejor estos apagones que están pasando en este momento. Sí, porque ahorita que entremos con David y que empecemos a ver cómo diseñar un sistema, David lo primero que les va a decir, necesito información. Necesito saber qué cargas necesitas, qué vas a consumir, cómo lo vas a consumir, cuántas horas. Si nuestros sistemas de medición son obsoletos, si gran parte de la energía que se consume en el país es estimada, si no conocemos realmente cuánto se está generando desde la generación distribuida y cuánto le estás aportando al sistema, etcétera, pues tienes muchas variables que te ponen en jaque, ¿no? La inversión tiene que ser de ambas partes, ¿no? El Estado, a través del PRODECEN, modernizar las redes generales de distribución o la red nacional de transmisión, pero también nosotros a la hora de que hacemos alguna inversión en algún activo que vamos a sacarle un provecho, llámese generación distribuida, llámese sistema de almacenamiento, estar invirtiendo en la tecnología que va ad hoc a lo que viene en el futuro y no quedarnos con el mínimo indispensable. Uno de los grandes áreas de oportunidad que yo le veo cuando se está emitiendo regulación y que gracias a Dios tengo la fortuna de participar, hoy actualmente estamos participando en una propuesta de norma para inversores, es precisamente eso, irnos antecediendo a los problemas que vamos a tener en el futuro. Yo les digo, vamos viéndolos como área de oportunidad y no querramos resolver problemas. El problema ya lo tienes, el área de oportunidad es algo hacia el futuro. Entonces, les pedimos en muchos casos, dice, es lo mínimo indispensable. Ya no debemos de hablar de lo mínimo indispensable. Esto es lo necesario y punto.
Y de aquí arrancamos. Si seguimos dejando abierto lo mínimo indispensable, pasa lo de siempre. Pongo algo para que funcione. Y ya mientras funcione, ya la hice. ¿Sí me explico? Sin anticiparme a lo que puede suceder en el futuro. Entonces, tenemos que ir empezando a cambiar también esa forma de ver a la hora de ejecutar nosotros nuestras inversiones. Correcto, muy bien. Pues otro tema muy importante que creo que va a terminar afectando la cantidad de carga que nosotros tenemos instalada va a ser el tema del nearshoring, ¿no? México está posicionado, pues, muy estratégicamente, muy bien posicionado para este tipo de acciones que se van a estar dando más seguido aquí en el país. Sé que acaban de aplicar nuevos impuestos, nuevos tax a vehículos eléctricos en Estados Unidos, a baterías. Entonces, muchas empresas van a reubicar sus fábricas y pues lo primero que van a empezar a ver es a México, ¿no? Entonces, México pues necesita más potencia para poder atender a estas nuevas empresas que están llegando, que se están reubicando, el tema del Istmo de Tehuantepec, porque el canal de Panamá pues también está sufriendo por las sequías. Entonces todo eso está abonando a que el nearshoring en México esté creciendo. Va a haber mucha inversión en ese aspecto en cuanto a nueva carga que vamos a tener. Entonces, ¿eso cómo nos va a estar afectando? ¿Estamos preparados para esa nueva llegada? Para que México pueda aprovechar todo ese potencial que tiene por donde está ubicado. ¿Qué es lo que tú, cómo ves que es lo que va a estar pasando en los próximos años y qué es lo que deberíamos estar haciendo aquí en México en cuanto a infraestructura eléctrica, en cuanto a estos temas que justamente estamos tocando el día de hoy? Sí, mira, ahorita tocaste el tema. Por ejemplo, Estados Unidos le puso ya aranceles a ciertos productos chinos, pero no hay que olvidar que también nosotros pusimos aranceles el 22 de abril. Justo. ¿Sí? O sea, también ya pusimos aranceles a países que no tengan convenios comerciales con nosotros. Y hace unos días salió también un tema de aranceles al PVC, ¿sí? Al plástico, al PVC que viene de origen chino, también tiene un arancel del 57%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es decir, necesitamos producir aquí. Entonces, para poder producir necesitamos energía, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos una capacidad suficiente para producir energía? No, no tenemos capacidad suficiente si tenemos un arribo de empresas que vienen a invertir en México. Vamos a decir cuál puede ser el tiempo de incorporación de una empresa en nearshoring. Una empresa establecerse en México le puede llevar alrededor de 12 a 14 meses. Invertir en infraestructura eléctrica y poderla desarrollar y ponerla en operación son proyectos que te llevan más de 24 meses. Llámese centrales fotovoltaicas, llámese eólicas, si estamos hablando de ciclos combinados son un poco más, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que empezar a visualizar cómo queremos crecer y cómo vamos a solucionar esta demanda que se va a requerir y que nos va a faltar. Entonces, vuelvo a lo mismo, vamos a tomar o a echar mano de la ley de algunos instrumentos que están disponibles y que nos pueden ayudar a poder aprovechar la capacidad de mejor manera. ¿Sí? Llámese, y no quiero ser muy insistente, pero el tema del recurso de demanda controlable es un área de oportunidad para sacrificar cierta energía que no se utiliza realmente en un proceso y que pudiera generarnos esa posibilidad mientras se va dando la integración de esta nueva capacidad de generación. Entonces, como primera instancia es la demanda controlable. Y creo que es Pues, el paso más rápido a poder dar para poder liberar algo de carga al sistema, ¿no? O sea, nosotros hablamos mucho y creo que los que estamos aquí en el sector tenemos bien claro, el proyecto más rentable es el de eficiencia energética. Si aprovechamos el uso de la energía eléctrica como se deba y no la desperdiciamos, pues va a ser mucho más rentable que ponernos a generarla. Entonces, desde ahí empezamos con estos mecanismos, ¿no? ok, el otro día hablaba yo con una inversionista de que ella tiene disponibles muchos terrenos para que todas estas empresas puedan poner sus plantas de fotovoltaicas. ¿Tú cómo ves esa parte? Estas empresas, ¿crees que quieran voltear, si el gobierno no quisiera poner una nueva infraestructura, si no hay una solución inmediata?
¿tú ves posible atender toda esta nueva carga a través de energías renovables en conjunto con sistemas de baterías? Eso también podría aplicar para ti, David. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Crees que nosotros estamos preparados como industria solar para poder atender, en caso que el gobierno no pudiera atender esta nueva demanda, atenderla nosotros a través de los equipos que estamos proporcionando? Sí, bueno, digo, el día de hoy técnicamente tenemos tecnología para que el usuario pueda evitar estos problemas. Uno de ellos, lo comenta Gilberto, y va muy de la mano con la gestión de la demanda. Que no se trataría de que quites tu carga, simplemente esa carga, en lugar de pedirse a la CFE, se la vas a pedir a la batería. Entonces, tú gestionando la demanda puedes mantener un set point estable de la red. Digamos que tienes un transformador de 1 mega, pues sabes que durante horas punta 500 kilowatts van a salir de mi batería y 500 kilowatts se los va a operar a ti, red. Entonces el suministrador ya sabe que esa planta, en lugar de que tenga un perfil de consumo variable que puede afectarnos a la frecuencia, va a ser completamente lineal, y durante las horas que tiene más demanda, pues puede estabilizar mucho más fácil el sistema. Si hablamos de que esto lo hiciera toda la industria, o la mayoría, podríamos estabilizar y tener un sistema mucho más seguro. Tecnología existe. Y el tema, yo creo más importante, es el tema de la legislación. Ok, sí, ya existe la tecnología, pero ¿cómo lo puedo implementar para que esto sea legal? Se hablaba, hace poco salieron unas DACs hablando un poquito de la implementación de almacenamiento, y justo hablan del tiempo en el que tiene que entrar esa demanda, cómo vas a quitar toda esa demanda CFE, cuánto tiempo te va a tomar, y cuando tengas que regresarla, que le quites la carga a la batería, pues cómo la vas a regresar. Porque una cosa es que gestiones, pero no le vas a quitar de 0 a 1 la demanda completa, y pues eso también puede crear afectaciones. Entonces necesitamos cómo hacer las cosas para que tú puedas empezar a aprovechar la tecnología que existe al día de hoy. Pero esto es completamente posible. En otros países se usa. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, donde el load shedding es algo del día a día. Allá te quedas sin energía entre 4 o 6 horas diarias, porque evidentemente ellos no tienen suficiente capacidad, tienen una deficiencia de suministro de carbón, y no pueden cubrir la demanda de energía durante todo el día. Entonces, ya existen legislaciones en las que nos podemos basar en otros países que tienen, creo que, desde mi punto de vista, problemas mucho más grandes con generación que México, y estamos en el momento preciso para empezar a ponernos cómodos para justamente darle camino, darle entrada a esta inversión de la que estamos platicando. Bueno, entonces, más que verlo como un problema desde nuestro sector, podríamos estarlo viendo como una oportunidad para comercializar más y más los productos que estamos ofreciendo en el mercado, ¿no? Como las baterías, los inversores híbridos. Por eso cada vez estamos viendo más y más la demanda de estos productos. Me han comentado los instaladores que desde que empezaron los apagones, todos empiezan a hablar de, oye, ¿cuánto cuesta el backup? ¿Qué es lo que pueda, por favor, envíame la cotización? Entonces, desde el punto de vista como un distribuidor aquí en México, pues sí es un problema para México, para la red, para pues todo lo que está sucediendo, pero nosotros lo podemos empezar a ver como un área de oportunidad para ampliar más y más pues los productos y las soluciones que estamos ofertando. No sé si gustes compartir alguno de empezar la presentación, David, con lo que Si quieres, tenemos mientras, planeado. nomás para poner un poquito, terminar con lo que dijo ahorita David, la gráfica que estamos viendo ahí del SENACE, del pronóstico de demanda y todo eso, y así como va la generación, en muchos países lo que se está haciendo es aplanar ya la curva de la punta, ¿no? Y esto trasladarlo al valle que está de las 3 a las 8 de la mañana. ¿Para qué? Para tener una generación mucho más estable, hacer una generación más lineal. Y eso lo haces a través de sistemas de almacenamiento que están incorporados en los circuitos de distribución, que no son del usuario final, que son de los mismos distribuidores. En las subestaciones de transformación de alta tensión a las redes de distribución, se ponen estos sistemas de almacenamiento, se cargan en la madrugada y le vamos quitando esa generación en punta. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a seguir la carga? Precisamente como lo decía David, ya dentro de los usuarios. Las baterías son los que van haciendo el seguimiento de esta carga
¿Para qué? Para generar mucho mayor estabilidad en la generación y no estar dependiendo de esos momentos donde dices, ya nomás me quedan muy poquita generación de reserva rodante, tengo que echar mano de generación muy cara, ¿no? Entonces, eso es como se está resolviendo en muchas partes del mundo esto, ¿no? Porque si vemos, tenemos una concentración del consumo de energía a partir de las 12, 1 de la tarde, ¿no? Hasta las 10:30, 11 de la noche, ¿no? Entonces, eso pudiéramos generarlo en otros horarios. Ahora sí, si quieres, pásale, David. Necesito que, sí puedo compartir mi pantalla ahora. No me da la opción. Ah, ok. A ver, déjame que me apoyen ahí mi equipo. A ver si ya te Compartiendo un permite. poquito también de una experiencia que está pasando en Ecuador, y lo comentaste también, Gilberto, hay un tema importante con el suministro de agua. En México creo que aproximadamente el 15% de la energía suministrada es de hidroeléctricas, sino que un poco más. Y puede ser un tema importante porque Ecuador, justamente por la deficiencia de agua que tienen y la importancia en su generación que tiene la hidroeléctrica, pues ellos también están empezando a tener problemas de load shedding, ¿no? Básicamente este concepto se trata de que el suministrador va haciendo esas dos conexiones rotativas, dependiendo de qué subestaciones, para que justamente su demanda nunca sobrepase la capacidad de generación. Y bueno, nos enfrentamos a distintos problemas, tenemos un reto importante en ese sentido. No sé si ahora se ve en mi pantalla. Ya Sí se se veía, veía, ahorita la acabas de quitar. pero ahorita ya no lo Perdón. estoy. Ahora Ah, sí, ¿verdad? listo. Ya está. Sí, Ok. sí, ya. Muy bien. Entonces, este reto es un reto importante en el tema de la implementación de la tecnología. Creo que a nivel suministrador, como decía Gilberto, grandes bancos de baterías, pero también como a nivel usuario, hay soluciones que nos pueden ayudar. Pues bueno, hablando un poquito de backup para tenerlo, básicamente lo que se trata es que cuando hay un fallo de red, que el fallo de red puede ser una variación de frecuencia, una alta tensión, una baja tensión, lo que hacen los inversores cargadores o lo que hace la tecnología al día de hoy, pues tienen un tiempo de transferencia en lo que va a desconectar a la carga, va a desconectar al suministrador de este punto y va a tener una salida crítica donde vamos a mantener pues estas cargas críticas o cargas sensibles con una tensión estable y frecuencia estable durante el tiempo que nos alcance el almacenamiento. Este es el tipo de sistemas que durante las últimas semanas se han solicitado más. Hemos visto un crecimiento en la solicitud de este tipo de sistemas. Y bueno, que sepan que los inversores tienen un tiempo de transferencia. Este tiempo para Victron es de 16 milisegundos. Es el tiempo que me voy a tardar en desconectar al suministrador y dejar únicamente alimentada la carga crítica. Respaldos se pueden lograr desde 500 volt-ampere hasta 180 kVA. Eso es lo que alcanzamos a hacer nosotros al día de hoy. Y bueno, el almacenamiento pues dependerá de qué batería, cuántas baterías, etcétera. A esto también tú le puedes agregar energía solar, porque a nivel usuario, el propio usuario puede tener sus paneles solares, generar energía, y si el corte de energía fuera durante las horas de generación, pues evidentemente el tiempo de autonomía del sistema va a ser mayor. La batería se va a quedar encendida hasta que la generación solar sea menor a lo que está consumiendo. También podemos hacer respaldos de integración de energía solar en on-grid, paneles solares a través de inversores interconectados. Podemos respaldarlos también si están conectados a la salida crítica, que esto pues, nos va a ayudar a aumentar esa autonomía. Prácticamente, si el suministrador está fuera de rango, nos convertimos en una microred. Esto pasa mucho en Ecuador, en Sudáfrica, los países que les comentaba. Y también puedes pues combinar estas fuentes, ¿no? Súper importante, para diseñar un sistema de backup, vamos a necesitar tener datos de la Hay suma. un comentario antes de que Sí. pases al otro. Un sistema de backup no necesariamente necesita módulos solares, ni en AC ni en DC. Lo padre de esto es que le podemos ofrecer un respaldo a nuestros clientes de 3, 4 horas según el tamaño de la batería, y una vez que pase, que regrese la luz, la red eléctrica, podemos usar la misma red para cargar las baterías. Esto nos reduciría los componentes a prácticamente 3: batería, inversor
y el medio de comunicación con la plataforma Monitoreo de sí que lo monitoreo. necesitas. Sí. Entonces, solamente necesitas tres equipos para poder ofrecer a cualquier cliente un backup. Ya tenga o no tenga módulos, está súper padre que nosotros podamos aprovechar los módulos que ya tiene y acoplarlos, pero lo importante aquí es que cualquier cliente no necesita hacer una gran inversión, puede empezar por muy poco e ir incrementando el tema de baterías y con eso ya se pueden librar de los apagones, ¿no? Con una batería de las más pequeñas que tenemos, con el tema de todo lo más indispensable, pueden tener un respaldo, no sé, de 3, 4 horas sin ningún problema, de la más pequeña que estamos manejando. Entonces, eso que quede muy, muy claro para nuestros instaladores. No necesitamos poner módulos para tener un backup y ofrecer estas soluciones a nuestros clientes. Okay. Gracias. Y el mínimo respaldo puede ser media hora. O sea, al final tú puedes tener un inversor de 10 kilowatts y 5 kilowatts hora de respaldo en baterías. Hay baterías que te permiten hacer eso también. Y con eso puedes reducir mucho el costo del proyecto, ¿no? Al final, esto es completamente modular, como tú lo dices. Creces en potencia, creces en baterías. ¿Sí? Y la ventaja es que este tipo de sistemas se pueden adaptar también a estos sistemas de gestión de demandas. Si tú empiezas a integrar energía solar o un sistema más grande o los sistemas de comunicaciones, puedes hacer que este sistema en algún momento dado haga justamente ese clipping de consumo y te haga un peak shaving o te haga un low shifting, dependiendo la solución que necesites. Cosas bien importantes, lo que les platicaba ahorita, conocer la demanda de consumo de tu cliente, porque muchas veces te puede llegar un cliente preguntándote por respaldar un aire acondicionado, las luces, el refrigerador, pero el día de mañana pues ya se le ocurrió meter otro aire, la cocina, etcétera. Entonces, es bien importante tener bien claro la demanda máxima del sistema para que el inversor pueda suministrar esa potencia, las horas de respaldo, que va a ser el tamaño de tu batería, y la tensión de suministro. Si vas a respaldar cargas solo en 120, en 220, cargas trifásicas, qué tipo de sistema tienes. Si tienes energía solar, pues cuánta energía va a haber en el sistema. Cargas críticas, es bien importante conocer la instalación del cliente, saber si es posible separar las cargas, porque hablamos de la infraestructura en la propia casa, hay casas que son muy viejas, es difícil a veces separar cargas críticas, es importante saberlo, porque de ahí va a depender pues el sistema. Y de todo esto también podemos emplear un factor de carga, que bueno, a lo mejor tiene estos 10 aires acondicionados, pero solamente usa 3 al mismo tiempo, entonces eso también nos va a ayudar. Son varias variables. Mi recomendación es siempre que se hagan mediciones, si es posible, instalar un sistema de monitoreo y tener toda la información del sistema para poder llegar con un perfil de carga y analizar exactamente cuál es la necesidad del cliente. Y con eso vas a poder entregar una propuesta mucho más profesional y a medida de lo que está solicitando tu cliente, ¿no? Pues Dejaste nada, de compartir, me parece. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está el sistema de monitoreo, ¿no? Y lo puedes hacer, digo, al final, si vendes primero el monitoreo, va a ser mucho más sencillo hacer integración del sistema de baterías. Sí, precisamente porque vas a conocer los perfiles, en qué momento se está consumiendo la energía. Aquí normalmente cuando hacemos cualquier diseño, el cliente nada más nos envía el recibo eléctrico. Y pues ahí ya tenemos una idea de cuánta energía necesitamos, pero no sabemos cuánta energía es la que necesitas en baterías y cuánta energía es la que necesitas, pues que puedes obtener del recurso solar directamente. Entonces, el recibo no nos da esa información puntual que nosotros necesitamos y por eso es muy recomendable pues instalar primero un sistema de un meter, por poner un ejemplo, para que pues podamos saber en qué momentos es justo donde se consume la electricidad y cuánto necesitamos en cuanto a baterías y a generación, ¿no? Pero algo de los parámetros que comentabas y que también Gilberto decía era que pues todo tiene un límite en cuanto a potencia y lo mismo pasa para la red eléctrica. Si nosotros empezamos a superar ese límite, pues lo único que vamos a ocasionar es que se caiga la red y vuelva a empezar a utilizar.
De ahí la importancia de hacer un diseño muy puntual y de informarle a nuestros clientes cuál es la capacidad del sistema, porque muchas veces dejamos respaldado todo el centro de carga por la facilidad de la instalación, y el cliente piensa pues que todos sus aparatos se pueden encender. Y realmente no, esto tiene una limitante. Entonces, y lo mismo siento que es lo que está pasando acá con la red en general en México. Estamos igual y no se están reportando todas las cargas que deberían de estarse reportando, porque pues por ahí tenemos muchas personas que están con diablitos, que están colgados. Entonces yo no sé cómo le hace el SENACE para calcular pues cuánta es la demanda que realmente tiene que estar generando para que no se caiga el sistema cuando tenemos tanta gente colgada a la red, ¿no? Entonces, pues a mí, mis respetos, la verdad, para el SENACE, que ha salido mantener la red eléctrica a pesar de que pues existen todo este tipo de complicaciones en la red mexicana, que pues nosotros lo vemos desde un punto de que ellos son los culpables, pero pues también nosotros estamos sumando al problema, y de donde pues lo que podemos hacer es empezar por nuestro lado, ver qué es lo que podemos, pues qué no necesitamos, qué sí necesitamos reportar, qué no, etcétera. Entonces, más bien todo lo deberíamos de reportar. Entonces, creo que también somos parte un poco ahí de lo que está pasando, y somos parte de la solución, ¿no? Sí, mira, los que estamos en generación distribuida, que ya tenemos algunos años en esto, y no me van a dejar mentir, tenemos clientes que le instalaste hace 4 años y los primeros recibos súper bien, y luego de repente vuelve a subir el consumo y te habla y te dice, oye, los paneles ya no están jalando. Y tú ves en tu monitoreo y dices, oye, estoy generando lo mismo que el año pasado, todo se ve bien, etcétera. Entonces vas y revisas y te das cuenta que se incrementó la carga, que ya pusieron otro mini split, que ya pusieron esto, que ya pusieron el cargador del coche y una serie de situaciones, ¿no? Y pues lógicamente están demandando ya más energía, y la solución más práctica, bueno, pues vamos a crecer el sistema, ¿ok? Hasta ahí todo bien hacia el interior del centro de carga. Pero ¿qué pasó hacia afuera? Se le avisó al distribuidor que incorporamos más carga, que necesitamos que se revise a ver si ese circuito tiene la capacidad para atender las necesidades de nosotros y de mi vecino, que también hizo lo mismo, y así sucesivamente. Tenemos dos tipos de apagones: los que nos son generados por falta de capacidad de generación y los que se generan en los circuitos de distribución. ¿Cuántas veces no pasa de que, oye, se fue toda esta cuadra la luz y vemos que nuestro vecino de enfrente sí tiene? Bueno, es una sobrecarga en ese circuito. Estamos demandándole más energía de lo que tiene, y entonces los equipos se protegen. Y eso pensamos que es por falta de generación de energía. Entonces, no, tenemos que, te digo, empezar a detectar cuáles son realmente los problemas que estamos padeciendo, cuándo son realmente por falta de generación de energía, cuándo son por falta de infraestructura, que también, como lo decías ahorita, ¿cómo le hace el SENACE para determinar? ¿Cómo lo hace planeación? ¿Cómo lo hace distribución? Para estar determinando, oye, yo tenía un transformador de 45 kVA para 5 casas y no había ningún problema, y de repente ese transformador ya se volvió insuficiente y nadie me dijo que necesitaba más carga. Entonces, esa parte, el año pasado veía una nota en un periódico que decía que las ventas de mini split se habían disparado no sé cuántos miles %, ¿sí? En Monterrey. Esa carga no se declaró al sistema eléctrico. Entonces, ese es un reto mayúsculo, y entonces tenemos que ser nosotros conscientes de, a ver, oye, voy a instalar, ¿qué tengo que ver? Primero, mi infraestructura de mi casa está disponible para atender esa carga. Mi acometida tiene la posibilidad, porque luego se queman medidores, se queman acometidas y todo es culpa de ese fenómeno. Entonces, pero requiere eso irlo elevando hacia arriba, ¿no? O sea, yo desde mi casa, ¿qué necesité para jalar ese aparato? Y luego la acometida, el medidor, subestaciones, transformadores, hasta la generación del sistema eléctrico. Entonces, todos somos parte de este problema, ¿no? Justo eso. Nuestros clientes, al primero que apuntan, cuando hace falta, empieza a llegar el recibo elevado, es al instalador. Ya dejó de funcionar. Nosotros, cuando ocurren estos apagones, lo primero que apuntamos a el que está gestionando la red. Pero bueno,
si nosotros como instaladores nos estamos dando cuenta de cómo se comportan nuestros clientes, pues desde ese mismo punto de vista tendríamos que empezar a analizar y buscar soluciones. No digo y ni protejo tampoco a que sí necesitamos inversión en cuanto a la infraestructura de la red eléctrica, porque para las oportunidades que se vienen en México sí se necesita muchísima inversión. Creo que como país podemos crecer bastante económicamente si invertimos en infraestructura eléctrica, porque se vienen grandes retos. Están los carros eléctricos que igual van a ser van a aumentar muchísimo la carga eléctrica. Está el nearshoring, que igual nos va a aumentar mucho la carga eléctrica. Entonces, pero desde nuestro punto de vista, y como lo veo nosotros como distribuidores, como fabricantes, como instaladores, veamos el área de oportunidad que se tiene en ir a atacar ese sector que pues no está siendo atendido por parte del gobierno o de la infraestructura eléctrica, y tratar de abarcar con nuestras soluciones ese espacio que se tiene, ¿no? Y tenemos el claro ejemplo de la Baja, es donde mejor se venden todos los sistemas con baterías, porque se está saturando la red. Entonces, si se sigue sin atender a nivel nacional todo este tema de infraestructura eléctrica, pues nosotros somos los que tenemos la oportunidad a través de nuestros equipos de atender esa demanda, ¿no? Al aprovechar la energía del solar cuando se tiene, almacenarlo en baterías y ocuparla cuando nosotros, a nuestra voluntad, cuando la necesitemos para cualquiera de los procesos que tenga nuestra empresa, nuestra casa, etcétera. Entonces, pues qué bueno que ya está acá Victron, qué bueno que tenemos oportunidad de esos negocios. Vamos a estar haciendo capacitaciones próximamente con Victron, vamos a salir a los estados para mostrarles todo cómo podemos solucionar, cómo se diseñan, qué oportunidades de negocio hay. Aprovechémosla, veamos ese punto de vista, yo siempre lo he visto así, hay que verlo del lado positivo, no del lado negativo, pero pues eso es lo que tenemos. Vamos a pasar un poquito, si no tienen algo más que mencionar. Para cerrar este bloque de lo que comentas, platicamos ahorita de manera muy rápida del proyecto de disposiciones administrativas de carácter general para el tema del almacenamiento. Y es importante que especialistas, que gente que está en el sector vean el proyecto y hagan sus comentarios, ¿no? Porque en serio hay áreas de oportunidad que no se consideran y que la visión de todos los que estamos en el sector luego ayudan para abonar a soluciones que no contemplaron. Nosotros en lo particular estamos trabajando en un documento muy amplio de todos los comentarios que vamos a vertir, porque hay situaciones que, como dijo David, no se consideran, ¿no? Entonces es importante por ahí. Y segundo es que entendamos que la política energética no tiene que ser la misma para todo el país, ¿sí? Tocaste el tema de Baja California Sur. Baja California Sur es un sistema aislado, ¿sí? Como viene siendo Hawái, y los requerimientos de la interoperabilidad con la red de la generación distribuida son muy diferentes a los que debería de haber en el centro del país. Allá deberíamos estar hablando de sistemas de generación distribuida con la posibilidad de aportar reactivos, con inversores inteligentes, etcétera, que ayuden a mantener la frecuencia estable, la tensión, etcétera. Pero no, lo que hicimos fue cerrar, no hay interconexiones, en lugar de decir, ¿sabes qué? Aquí requerimos que implementes inversores inteligentes con el estándar IEEE 1547 2018, donde regulas tensión y frecuencia, ¿sí? Pero no, todo lo hacemos de manera centralizada. Pensamos que lo que funciona en el centro del país tiene que funcionar de manera igual en el norte del país y en el sur del país, y la verdad es que los perfiles de consumo son completamente diferentes, ¿no? Entonces, hoy que está en ese proyecto de DAC, les digo, por favor, ingresen, analícenlo bien, sean objetivos, no solo lo vean como un modelo de negocios, sino vean lo que realmente puede aportar como beneficio al sistema. De ahí se van a derivar muchísimas oportunidades de negocios. Perfecto, muchas gracias Gilberto por esos comentarios. Pues creo que al final de cuentas siguen existiendo las áreas de oportunidad, hay mucho que hacer, inclusive sin el efecto de ampliar la potencia de nuestro sistema eléctrico. Tenemos otras áreas por ahí, inclusive hasta con los equipos, pero volvemos al mismo tema. Tenemos áreas de oportunidad que mejorar antes de, pues, inclusive de empezar a mejorar a
aumentar lo que ya tenemos, ¿no? Pues miren, audiencia, es momento de las preguntas. Tenemos el chat, por si tienen alguna pregunta que nos puedan hacerla y en un momento lo vamos a estar preguntando. Empezamos con las primeras que están comentando. Mencionas, dice, en reservas rodante, ¿cuánto es lo que deberíamos de tener? Pregunta Rafael. Deberíamos de Gilberto, estar creo que tienes trabajando en el pues. orden de entre un 8, 14%, ¿no? Hay que también tener en cuenta que tener mucha reserva rodante disponible incrementa los costos de las tarifas eléctricas. Entonces, porque hay que pagarles a esos que están listos para entrar, ¿no? Se les paga una cuota. Entonces, por eso hay que estarlo manejando. Yo creo que actualmente un tema de querer mantener tarifas bajas ha sido estar sacrificando reserva rodante y estar en los niveles del 6-7%, ¿no? Pero entre el 8 y el 14 sería un ideal para no tener problemas o que tengas margen de maniobra, ¿sí? Más que nada, ¿no? Que no te digo, se te va una central eléctrica y ya empezaste a ponerte nervioso de qué va a suceder. Ok, bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué capacidad es la que nos hace falta? Nos pregunta Omar. La pregunta del millón, ¿no? Hoy por lo menos necesitaríamos un 10% más para estar, digamos, tranquilos con lo que actualmente estamos teniendo, ¿no? De permisos de generación, de lo que está por construirse y todo, podríamos andar a los niveles de los 110, sin embargo, no se ha construido alguna parte. Les puedo decir que, por ejemplo, hay cerca de 1000 megawatts fotovoltaicos de la tercera subasta que no se construyeron, ¿sí? Que no entraron en operación y que fue una subasta del 2017-2018. Entonces, ¿hay posibilidades de echarla a volar? Sí. Habría que ver cuál es el problema técnico o legal que tienen y que no han podido entrar en operación. Pero yo creo que por lo menos un 10% ahorita para atender las necesidades y dependiendo del incremento que pudiéramos tener de lo que vaya a llegar, pues van a ser lo que se vaya requiriendo, ¿no? Cuando mencionas un 10%, ¿esto podría ser con solar y eólica, que son variables, o forzosamente tienen que ser pues de las generaciones constantes? Mira, hoy con las DACs de almacenamiento hablan de poner almacenamiento en estas centrales eléctricas intermitentes, como les llaman ellos, nosotros les llamamos variables, para mantener la potencia firme. Sin embargo, nosotros creemos que no simplemente necesitamos mantener la potencia firme, sino que tenemos que estar haciendo arbitraje de energía. ¿Qué quiere decir el arbitraje? Que podamos generar energía en horarios donde no se demande y ponerla a disposición del sistema eléctrico en otras horas. Y esto nos va a llevar a sistemas de almacenamiento que puedan otorgar a lo mejor entre el 25 o el 30% de la capacidad de una central eléctrica por periodos de por lo menos de 4 horas. Eso sería el ideal que podemos tener si lo incorporamos únicamente de generación renovable, ¿no? De variable. Los sistemas eléctricos es complejo mantenerlos únicamente con energías limpias, ¿no? Siempre hay que tener una matriz energética de generación con cierta energía que puedas tener mucho mayor, digamos, control sobre la disponibilidad de los recursos o de las fuentes para poder generar energía. Entonces, digo, siempre va a depender de qué puedas hacer, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. Entiendo entonces que el problema que generan los apagones es de generación y no de distribución, ¿es correcto? Nos pregunta Guillermo. No, hay de los dos, ¿sí? Y hay que ser muy conscientes cuál fue el que generó el problema, ¿no? Cuándo es de generación y cuándo es de manera de distribución. Y que en distribución tenemos que ser claros, no quiere decir que es culpa de CFE Distribución. O sea, puede ser culpa de nosotros los usuarios que estamos demandando más energía de la infraestructura que está disponible ahí porque nadie le ha avisado a CFE que requerimos más energía, ¿verdad? Entonces, te digo, hay que ser muy conscientes, dependiendo del tipo de problema. Si tenemos una situación de estado de alerta porque los niveles de reserva rodante son bajos, probablemente podemos tener acciones remediales y puedan hacer apagones por falta de generación de energía. Pero si tenemos una reserva rodante del 7, del 8% y empieza a haber algunos apagones en mi cuadra y en la del vecino no, ya son otros temas, ¿no? ¿Achacados a qué? A lo mejor a infraestructura que no se ha invertido de CFE, algún transformador viejo que no se le dio mantenimiento, o que nosotros estamos demandando más energía de la que hay disponible en esos elementos para poder conducir. Perfecto, muy bien. Entonces es de las dos. Siguiente pregunta es
¿Cuál es el tamaño de inversor y cargador más pequeño que manejan actualmente? David. El más pequeñito, 500 volt ampere. O sea, es un inversor muy chiquito, 12 volts, para que puedas alimentar tu refri y las luces. Ok, o sea, para lo básico, internet y luces. Ok, muy El bien. portable, el portable eléctrico, ¿no? Vale, y nosotros, el que tenemos aquí en stock para entrega inmediata, es el Multiplus 2 de 3 kilowatts. Y el que menciona David sería sobre pedido, realmente no lo tenemos, pero es que la solución de Victron es bastante amplia, es un mundo de soluciones, entonces no podemos tener todo en stock, pero el que tenemos aquí en Kranich es de 3 kilowatts, para 127 volts. ¿Vale? Entonces, todavía nos quedan algunas preguntas. Omar pregunta, ¿qué sucedería si se cambia el orden de prioridad de entrada en operación? Sí, bueno, igual dice ya contestada. El orden se refiere a ¿Qué sucedería si cómo se están cambia entrando las plantas de el orden de la generación. prioridad de entrada en operación? Me imagino que debe ser de las fuentes que tenemos para atender la carga de la red nacional. No sé Lo si se podemos refiere hacer. mucho a la famosa discusión que ha habido de referente a las prioridades en el despacho, que si antes estaban las renovables y luego que vino una modificación ahí que le dan cierta prioridad a algunas u otras, ¿no? El artículo 101 de la ley de la industria eléctrica, digo, estoy casi seguro que es el 101, pero si no, es por esos, por los cienes, los cienes bajos, nos indica el tema del despacho de la energía eléctrica, ¿no? Y siempre habla de que lo primero que se tiene que garantizar es la seguridad en el despacho y luego la eficiencia económica. Y esto a veces se ha perdido de foco, ¿no? Nosotros no podemos despachar energía barata, ¿sí? Si no tenemos un sistema estable. Y esta es la parte que tenemos siempre que tener consciente. No podemos poner a disposición las energías que limpias, que luego dicen que son las más baratas y que han ofertado los precios más bajos, mientras no tengamos un sistema estable que las pueda recibir. Entonces, esa es la parte que siempre hay que tener presente. Perfecto, perdón, es que tengo que conectar el cargador a la computadora. Siguiente pregunta, si necesitamos acoplar un Victron a un servicio ya con módulos solares, ¿se tendría que poner en el lado fuente o en el lado carga? ¿Hay que notificar algo a CFE? Si no vas a agregar energía fotovoltaica, prácticamente no. Que al día de hoy un sistema de backup, hasta donde sé, a menos que Gilberto me corrija, no necesitas no necesitas avisarle a CFE que vas a hacer backup en tu casa. Porque al final del camino lo que va a hacer el sistema es únicamente operar cuando no hay suministro de la red. Y cuando no hay suministro de la red, tú te desconectas físicamente, te desconectas del suministro de CFE. Y justo, si quieres respaldar ese inversor, lo tienes que poner del lado de tu tablero de cargas críticas, aguas abajo de tu sistema de backup. Sí, para abonar lo que decía, efectivamente un sistema de respaldo que no va a estar conectado al sistema eléctrico nacional, porque cuando se va la fuente, que es CFE, él va a entrar de forma independiente y no va a energizar los circuitos de CFE, no requerirías ningún, digamos, aviso a la autoridad o a CFE Distribución. Y lo que comentas ahorita de cuando se conecten del lado de tus cargas respaldadas, es importante también el tipo de inversores, ¿no? Que tienen que tener la posibilidad de trabajar sobre regular potencia, dependiendo de la frecuencia y algunos dispositivos. O sea, no todos los inversores son compatibles para conectarlos de ese lado, ¿no? Creo que sí es importante dejar claro porque, pues ya sabemos todo lo que se instala de repente en México. Correcto, tienen que ser Smart Grid y Lo dije yo, David, para que no tengas problemas. Sí, sí. Ok, otra pregunta para David. David menciona volts amperes. ¿Qué factor de potencia maneja Victron? Fernando. Bueno, de ficha técnica estamos asumiendo que ya la carga tiene un 80%. O sea, tú vas a encontrar valores sobre 80% del factor de potencia, pero eso depende siempre de la carga conectada. Depende de la carga conectada. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿O la planta fotovoltaica
eléctrica se ingresa a la segunda entrada de AC de Victron? Hay bastantes dudas acerca de dónde se debe de conectar el nuevo inversor. No sé si estaría padre que compartieras otra vez la ¿Quieres que diapositiva. comparte el diagrama? Ajá, sí, estaría bien. Ahí se ve. Sí, Y se esto está depende de la viendo. base del diseño y Entonces, qué uso quieres darle a esa fuente, ¿verdad? si la Exactamente. planta fotovoltaica se ingresa a la segunda entrada de AC de Victron, es la pregunta. Voy a conectar el La segunda entrada de AC está diseñada para conectar cargas normales. Por default, la segunda salida de AC se desconecta cuando se va el suministro de la red. ¿Por qué? Porque el inversor tiene una capacidad de mover más potencia de la que tiene el propio inversor. Digamos, un inversor de 5 kilowatts te puede transferir a la carga, o sea, a la salida, puede transferir hasta 12 kilowatts para que tú puedas jugar con esos parámetros. Ya nos meteríamos mucho a tema de control, pero sí la podrías conectar a la segunda salida. El tema es que hay que programarlo. Volvemos a lo de los cursos. Creo que las aplicaciones que tienen los sistemas de almacenamiento, son tan amplias que por eso es necesario, antes de diseñar sistemas, acercarse con Kranich, por ejemplo, para que les ayuden a hacer la selección de productos, identificar exactamente la necesidad de su cliente y que les puedan ayudar a la compatibilidad de equipos y demás, es importante. Pero básicamente la segunda salida por default es únicamente para cargas normales. En el caso de que tú, en lugar de conectar el tablero de cargas no críticas, digamos, a la entrada directo CFE, se las conectes al inversor para que puedas gestionar también el uso de la batería ahí. Pero son aplicaciones, digamos, un poquito más detalladas, que al final del camino creo que en el curso lo vamos a ver y pues están invitados todos. David, una pregunta aquí de los equipos. ¿Tienes en el inversor la posibilidad de tener diferentes fuentes de generación del lado del inversor, no de la red, ¿no? ¿Pudieras tener, por ejemplo, una entrada para un motogenerador? Tener la del sistema fotovoltaico y a lo mejor, no sé si puedas, a lo mejor una tercera de un eólico. Sí tienes esas posibilidades con entradas diferentes, ¿verdad? Correcto. Hay un inversor que tiene dos entradas de alterna. En una conectas la red eléctrica, en otra entrada conectas el generador y puedes conmutar en función del estado de carga de tu batería para encender el generador de respaldo. Muchos clientes, poniendo de ejemplo la Baja California, ya tenían o ya tienen un generador. Entonces, pues no lo vas a dejar afuera del sistema, simplemente lo gestionas. Y tener un generador también te ayuda si los cortes de energía son muy largos a poder instalar un banco de baterías más pequeño, que al final es lo más caro en los sistemas de almacenamiento, pues son las baterías. Sí, y este comentario te lo hago porque en tema de la norma, llamamos mal a los inversores. El inversor híbrido es ese inversor que tiene la posibilidad de incorporar más de dos fuentes de suministro eléctrico. Llámese la red, llámese la generación fotovoltaica y a lo mejor un generador, ¿no? Ese es el concepto de los híbridos, ¿no? Diferentes fuentes. Y el inversor que puede funcionar con interacción con la red o creando una microred son los multimodo. Entonces, estos son los nombres o la terminología que debemos de utilizar conforme a la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Habitualmente, les digo, todo el mundo le llama inversores híbridos a los que tienen la posibilidad de tener almacenamiento e interactuar de forma con la red o aislado, ¿no? Y el término está mal empleado, ¿no? Entonces, nada más aquí. Por eso era este comentario. Sí. Muchas gracias. Sí, pues esto puede funcionar como sistema híbrido o como sistema multimodo al final. Como tú dices, el sistema se programa para eso. Nos pregunta Rigoberto, sistema más pequeño de respaldo para 220 volts en AC. Un KVA. Dos Un inversores de KVA. 500, uno por fase. Dos. Okay, 120, 240 o 127, 127, 220. Sin problema. Aquí lo padre de Victron es que tú puedes ir creciendo los inversores, o sea, creciendo tu instalación, pones un inversor de 127, alimentas solo cargas a 127. Si colocas dos inversores, perdón, 127 ya creas una red de 220 volts, pero tienen que ser de la misma potencia. Actualmente los que tenemos aquí en Kranich
como manejamos de 3 kilos, el sistema más pequeño en 220, la entrega inmediata sería de 6 kilowatts a 2 fases. Y última pregunta para cerrar, porque ya nos estamos pasando un poco del tiempo. ¿Las plantas adquiridas a Iberdrola realmente están apoyando a la red nacional? A ver, esas centrales eléctricas estaban produciendo y aportando energía al sistema eléctrico nacional. O sea, no porque hayan cambiado de dueño quiere decir que dejaron de producir o no estaban produciendo. O sea, no es incorporación de capacidad nueva. Es algo que ya estaba, que estaba en operación y lo único que fue es pues cambiar de dueño. Eso es, entonces te digo, aportan lo que estaban aportando, ¿no? No hay una diferencia prácticamente. No hay nada Siguen lo adicional, mismo. no se agregó capacidad al sistema. Perfecto. Gracias. Bueno, nos agradece los asistentes. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Gilberto, por su tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a seguirse capacitando. Estos nuevos productos que están llegando, estas nuevas oportunidades que están surgiendo, es para ampliar su área de negocios. No solamente es en este momento ofrecer un sistema fotovoltaico, sino ahora también podemos ofertar y solucionar muchas otras oportunidades con el simple hecho de agregar baterías. El día de hoy solo se mencionaron dos, pero sin mentirles, creo que David, en las capacitaciones que hemos estado presentes, terminamos enumerando más de 10 soluciones que se pueden hacer con baterías, con el simple hecho de tener baterías. Entonces, pues estamos aquí en Kranich para poderles apoyarles con cualquier duda de los productos, con cualquier proyecto, con cualquier diseño en cuanto a ya sea residencial, comercial, industrial, inclusive ya hablando de megawatts en baterías. Nosotros las estamos apoyando en el tema de diseño. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y no en inscribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales para estar actualizados de todos los webinars que tenemos para ustedes. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.